carrera espacial rusa comenzó en la Ciudad de las Estrellas, epicentro del programa espacial soviético, con un duro entrenamiento para que los cosmonautas sobrevivieran a los ignotos peligros del espacio exterior. Maravillas modernas. La Ciudad de las Estrellas. Rusia soñaba con el espacio exterior mucho antes de que los vuelos espaciales se hicieran realidad. La palabra cosmonauta fue acuñada por primera vez en una película rusa muda que narraba las hazañas de un Buck Rogers eslavo. Pero los vuelos espaciales no pasaban de ser una fantasía. Se veían con peligro e incertidumbre, sin garantías de un final feliz. El día del primer vuelo espacial tripulado, en abril de 1961, las autoridades soviéticas redactaron 3 comunicados de prensa, 2 de ellos por si la misión terminaba en desastre. Se dejaron llevar por la pasión de la Guerra Fría con los Estados Unidos. El cosmonauta era la figura clave. El centro de entrenamiento, entonces y ahora, es Zhyzny Gorodok, o Ciudad de las Estrellas, sede del programa espacial ruso, a 60 kilómetros al noreste de Moscú. Eligieron un lugar junto a un depósito ferroviario en un bosque. Construyeron un complejo de apartamentos, un edificio administrativo y la primera edificación para instalaciones de entrenamiento. Los cosmonautas se trasladaron a vivir allí. Sus familias podían vivir cómodamente con ellos, rodeados de instructores que pasaron a formar parte de su vida diaria. La Ciudad de las Estrellas era una comunidad dedicada a la exploración del espacio, la prioridad militar y política del gobierno soviético durante la Guerra Fría. La preparación de los cosmonautas personificaba las expectativas rusas en su lucha por batir a los americanos en el espacio. Su adiestramiento era completamente diferente al de los norteamericanos. El primer grupo de astronautas americanos fue elegido entre pilotos de prueba. Fueron seleccionados por su currículo no solo en el pilotaje de aviones, sino por su formación aeronáutica. Así podían entenderse con los ingenieros y mejorar el rendimiento de las máquinas que probaban. 6 de los 7 primeros estaban en la treintena. Uno tenía 40 años. Por su parte, los primeros 20 cosmonautas eran nuevos reclutas de las fuerzas aéreas rusas. Eran pilotos jóvenes, recién salidos del aeródromo. Tenían entre 24 y 26 años, pocas horas de vuelo y escasa o nula educación superior. Contaban con una diplomatura que solo les había enseñado a volar. Los astronautas debían pilotar y diseñar sus naves, pero los cosmonautas no. Sergei Korolev, el artífice del programa espacial ruso, solo pretendía que sus cosmonautas dieran vueltas por el espacio. En el interior de la cápsula, los controles de vuelo estaban bloqueados. El único modo de acceder a ellos era con el código secreto del control de tierra. Esta circunstancia estaba reservada para los casos de emergencias en pleno vuelo. De otra forma, la nave era controlada desde tierra bajo la atenta mirada del propio Korolev. Lo quería todo automatizado. De esta forma, no se requeriría un piloto excesivamente experimentado. Como solía decir, incluso un conejo puede pilotar mi nave. El objetivo principal del cosmonauta era sobrevivir. No necesitaba experiencia, solo agallas. Mientras los ingenieros de la Ciudad de las Estrellas resolvían los detalles técnicos del lanzamiento de un hombre al espacio, los médicos instituían un régimen de entrenamiento destinado a que los cosmonautas regresaran con vida. Pero el espacio era el gran desconocido. Entrenaban para un entorno inédito. Se suscitaban preguntas sobre la radiación, la ingravidez, el impacto del lanzamiento
o las náuseas provocadas por la desorientación. Los diseñadores rusos identificaron 10 posibles situaciones adversas que podrían acabar con la vida de un cosmonauta en cuestión de segundos, desde que el cohete no lograra alcanzar la velocidad orbital y cayera a tierra, hasta un accidentado aterrizaje durante la reentrada. Los médicos abordaron el programa de entrenamiento como un experimento de laboratorio. Los cosmonautas no eran más que ratas de laboratorio, y los médicos movían el queso a su alrededor. Ellos estaban al mando y llevaron las cosas al límite. El entrenamiento era una preparación para el espacio y una prueba de los límites físicos, mentales y emocionales de los cosmonautas. Diseñaron un programa que ponía al límite el organismo humano simplemente porque no sabían cuáles eran los límites en el espacio. Los soviéticos hicieron mucho hincapié en los sistemas de supervivencia y escape. Los americanos iban a aterrizar en el agua y tenían varios sistemas de recuperación. Pero los soviéticos iban a caer en tierra, por lo que los programas evolucionaron de manera diferente. Por ejemplo, los cosmonautas tuvieron que aprender paracaidismo. Los aspirantes tenían que completar 40 saltos en caída libre. Pero la destreza no era el único objetivo del entrenamiento. También lo era soportar la tensión. Los cosmonautas debían recitar poesía, hacer cálculos matemáticos e incluso saltar a ciegas para comprobar si soportaban la presión. Debían demostrar que eran mentalmente fuertes para saltar en paracaídas y reaccionar en segundos para salvar la vida. El espacio era una enciclopedia virtual de incertidumbres. Los únicos datos sobre vuelos orbitales provenían de los perros lanzados al espacio. Uno murió en órbita. Los otros dos regresaron gravemente desorientados. Los médicos lo achacaron a la inexistencia de un punto de referencia, por lo que los canales semicirculares del oído no registraban el movimiento. Los médicos temían que el espacio debilitara a los cosmonautas y les entrenaron en virajes a gran velocidad, rápidas aceleraciones y potentes máquinas de rotación para fortalecerles o al menos para descubrir quién soportaba mejor los mareos y desfallecimientos. Había varias máquinas giratorias que ponían a prueba la resistencia de los cosmonautas, pero eran insoportables y los primeros elegidos se rebelaron. Para ellos nada de todo aquello tenía sentido. 2 candidatos abandonaron, pero los 18 restantes aceptaron los ejercicios de desorientación como única protección contra lo desconocido. Había que superar las náuseas, pero también evitar que los cosmonautas perdieran la conciencia. Para lograrlo, se ejercitaron en las centrifugadoras. La centrifugadora consiste en una cabina en el extremo de un brazo que gira constantemente. La fuerza centrífuga te impulsa hacia afuera. Simula estar en una nave soportando varias Gs. Resultó muy útil en el programa espacial porque las cápsulas estaban expuestas a una gran aceleración durante el lanzamiento y a una gran deceleración en la reentrada. En la superficie de la Tierra, los humanos estamos expuestos a 1 G. Una persona con un peso de 50 kilos expuesta a 6 Gs pesaría 300. Bajo la influencia de las Gs, la sangre baja desde la cabeza a las piernas. Si la sangre no fluye por el corazón y el cerebro, terminas desmayándote. El entrenamiento en la centrifugadora te enseña técnicas para mantener el flujo de sangre en la parte superior, tensando el cuerpo, aumentando la presión arterial y manteniendo el flujo de sangre en el cerebro. En el invierno de 1960, aumentó la tensión cuando el premier soviético Khrushchev obligó a hacer lo que fuera necesario para batir a los americanos en el espacio. En su carrera por el primer puesto, el programa de entrenamiento sufrió su primera víctima mortal. Fue un revulsivo ante los auténticos problemas que rodearían el lanzamiento de un hombre al espacio.
En marzo de 1960, 20 reclutas entraron en el primer programa de entrenamiento de cosmonautas. Comenzaban con una carrera de 12 kilómetros en el bosque de la Ciudad de las Estrellas. A las 9 de la mañana asistían a clases sobre ingravidez, fuerzas G y funcionamiento de la nave. Por la tarde jugaban al hockey, un ejercicio de trabajo en equipo. Tras 10 meses de clases, exámenes, pruebas físicas y desafíos, eligieron a los 6 que pasarían a la siguiente fase. Sergei Korolev, jefe del programa espacial soviético, aprovechó la oportunidad de mostrar a sus jóvenes águilas la cápsula Vostok que les llevaría al espacio. Se quedaron muy sorprendidos. Era como la bala de un cañón y no tenía alas. Los pilotos de las fuerzas aéreas soviéticas se arremolinaron a su alrededor. Un par de ingenieros con sus batas blancas les fueron mostrando las diferentes partes de la nave: el retrocohete, el módulo de equipos y los tirantes que fijaban la esfera al módulo. El entrenamiento de los cosmonautas hacía hincapié en la inteligencia y resistencia física, pero el carisma debió ser igualmente importante para la carrera de un joven llamado Yuri Gagarin, cuando su jefe le pidió que se sentara en la cápsula espacial. Gagarin hizo algo que gustó mucho a Korolev. Antes de entrar en la nave se arrodilló y se quitó los zapatos, como un campesino entrando en el castillo del señor feudal. A Korolev le encantó porque demostraba bastante humildad y respeto por lo que estaba a punto de hacer. La élite de los cosmonautas era conocida como Vanguard 6, rivales de los Mercurio 7 americanos, por ser los primeros en el espacio. Uno de los factores claves de la selección final fue el tamaño. El cosmonauta debía medir 1,60 m y no pesar más de 80 kilos. Los ingenieros soviéticos habían diseñado un traje espacial de talla única. Como afirmó Korolev, era más sencillo encontrar al cosmonauta de la estatura adecuada que diseñar otro traje espacial. En enero de 1961, el entrenamiento de los Vanguard 6 estaba al máximo. El vehículo de lanzamiento soviético, el Vostok, estaba listo. Aunque diseñado para destruir ciudades americanas en la Guerra Fría, su objetivo era llevar al primer hombre al espacio. Medía 38 metros de alto, tenía 4 etapas, 20 motores principales y 12 más pequeños, capaces de alcanzar una velocidad orbital de 30.000 kilómetros en 8 minutos. Los ingenieros confiaban en él, pero no tenían claro que el cosmonauta pudiera sobrevivir al viaje de ida y vuelta. Los asientos de eyección y los lanzadores probaban los paracaídas de escape. Las cápsulas de desorientación simulaban una nave fuera de control y las centrifugadoras superaban las fuerzas G del lanzamiento. Pero los instructores temían la gravedad cero. La medicina aeroespacial decía que la ingravidez podía producir locura o provocar algún tipo de reacción fisiológica, pero nadie lo sabía. Pilotos de prueba soviéticos empicados desde 6.000 metros de altura experimentaban sin querer gravedad cero. Esto se aplicó al entrenamiento de los cosmonautas usando el avión Ilyushin 76, similar al KC-135 americano. Podemos simular el entorno de gravedad cero, describiendo una parábola con el avión, subiendo con un ángulo de 45 grados. Se corta el gas y todo flotará en el interior de la nave hasta que se inicie la caída con el mismo ángulo y se vuelva a acelerar. Eso nos da 25 o 30 segundos de gravedad cero, pero no deja de ser poco tiempo. Pero el simulacro de ingravidez no bastaba para reproducir la experiencia a la que se enfrentarían en el espacio. Los primeros cosmonautas trabajaban bajo presión, sabiendo que se enfrentaban a lo desconocido. Todo el mundo se hacía preguntas y ellos eran los elegidos para estar en primera línea. Fueron entrenados incluso para situaciones inverosímiles, como encontrarse perdidos en tierra. Los médicos soviéticos diseñaron pruebas y ejercicios que preparaban a los cosmonautas para el espacio, pero en muchos casos servían para comprobar si podrían obedecer órdenes bajo presión.
Los metían en una cámara de aislamiento a oscuras durante varios días y observaban sus reacciones, cómo obedecían las órdenes y cómo cumplían el protocolo de comunicación. También los metían en cámaras caloríficas durante varios días para comprobar si a 40 grados podían volverse locos. La prueba más peligrosa consistía en enfrentar a los aspirantes a una cámara de oxígeno puro para comprobar la respuesta del cuerpo. Un joven teniente llamado Valentín Bondarenko decidió enfrentarse a una prueba de una semana de duración introduciéndose con un hornillo para cocinar. Pero resultó mortal. Le habían puesto varias sondas. Se las quitó y limpió los restos dejados en la piel con un algodón empapado en alcohol. Unas gotas cayeron en el hornillo y se prendió fuego. La cámara ardió como una lámpara de flash, matando a Bondarenko. No podía haber ocurrido en peor momento. El día del lanzamiento se aproximaba y había llegado el momento de hacer la elección del cosmonauta. Yuri Gagarin encabezaba la lista junto a German Titov. Pero en la selección influía algo más que la destreza. El gobierno quería un comunista modelo, no solo al cosmonauta mejor entrenado. Gagarin tenía todas las de ganar porque era proletario. Sus padres provenían de un pequeño pueblo agrícola. Su padre era el carpintero del pueblo, mientras que la familia de Titov era más burguesa porque su padre era profesor. Eligieron a Gagarin, pero estuvo a punto de perder la oportunidad. La tragedia de la muerte de Bondarenko le puso nervioso. Y el general Nikolai Kamanin, el jefe del entrenamiento de los cosmonautas, estuvo a punto de sustituirlo por German Titov. La situación le había puesto nervioso. No dejaba de preguntar si funcionaban los paracaídas, cómo era el asiento de eyección, dónde estaba el kit de supervivencia. Kamanin pensó que quizá no estaba tan bien preparado como pensaban. No mostraba el espíritu deseado y se preparó para sustituirle por Titov. Pero lo pensó mejor y se dio cuenta de que sus aprensiones estaban justificadas. A pesar de las dudas y aprensiones y tras 18 meses de intenso entrenamiento, Gagarin, de 27 años, estaba preparado. El día del lanzamiento sería el 12 de abril de 1961. La mañana del 12 de abril de 1961 se puso su traje espacial con el mono naranja y el casco con forma de pecera. Dio un pequeño discurso antes de subir a la nave. Una vez dentro encendió los motores. Cuando estaba a punto de despegar, dijo, Oyakeli, algo así como vamos allá. Gagarin soportó 6 Gs en el despegue, una velocidad orbital de 30.000 km por hora y gravedad cero a 330 km sobre la Tierra. En la reentrada se puso a prueba su entrenamiento. La nave empezó a girar y perdió la visión bajo la fuerza de 10 Gs. Finalmente, los directores del programa, temiendo un aterrizaje mortal, eyectaron a Gagarin de su cápsula. Cayó en paracaídas cerca de Seretov y aterrizó en un campo embarrado donde una pareja de campesinos lo miró espantada. Él les tranquilizó diciéndoles, soy soviético, llévenme a un teléfono. El primer y último vuelo de Gagarin duró 1 hora y 48 minutos. Había logrado la única medida del éxito: sobrevivir. Ese mismo día, Gagarin llegó a la Plaza Roja de Moscú. El premier soviético Nikita Khrushchev y miles de personas dieron la bienvenida al primer hombre en el espacio. Mientras Gagarin era recibido como un héroe, médicos y científicos soviéticos analizaban todos los aspectos del primer vuelo espacial tripulado. Para su sorpresa, descubrieron que la gravedad cero no mataba ni volvía loco a nadie. De hecho, el vuelo espacial no fue una mala experiencia. Con cada misión de los Vanguard 6, los médicos fueron perdiendo el control y el entrenamiento de los cosmonautas empezó a abordarse con nuevos enfoques.
Yuri Gagarin fue algo más que el primer hombre en el espacio. Fue, en esencia, el primer experimento humano en el espacio. Al regreso de su vuelo de 108 minutos, traía con él los primeros datos sobre los efectos del espacio en el cuerpo humano, abriendo el camino a toda una generación. Gagarin demostró que era posible la órbita espacial, que los humanos no solo podíamos sobrevivir en el espacio, sino también vivir. Nos facilitó el camino. Gagarin demostró que el entrenamiento había sido más riguroso de lo necesario. No había que ser un Superman de 25 años con ritmo cardíaco y tensión perfectos y capacidad de soportar 12 Gs en el espacio. 4 meses después se obtuvieron más datos tras el lanzamiento del segundo cosmonauta, German Titov, en agosto de 1961. Si Gagarin demostró que no se requería tanto entrenamiento, Titov manifestó su ineficacia. German Titov estuvo un día entero en el espacio, pero desgraciadamente se pasó la mayor parte mareado. Titov, como los futuros cosmonautas, sufrió el típico mareo espacial. Los científicos advirtieron que no ocurría en Tierra y que tampoco había medicación para tratarlo o prevenirlo. Pero posteriores vuelos demostraron que desaparecía en cuestión de horas. Con esta información, los soviéticos comenzaron a rediseñar el programa de entrenamiento, empezando con una nueva elección de candidatos. Ya no buscaban hombres jóvenes en perfecta forma física. Se concentraron en candidatos mayores que, como los astronautas americanos, eran ingenieros y tenían experiencia en las fuerzas aéreas. También eligieron mujeres. Una de las primeras fue Valentina Tereskova, una joven trabajadora del sector textil aficionada al paracaidismo y la primera mujer cosmonauta de la Ciudad de las Estrellas. Ya no se volvió a aplicar el riguroso entrenamiento de los primeros cosmonautas. Le sometieron a menos pruebas. Redujeron el número de ensayos en cámaras y exámenes médicos. También redujeron las clases teóricas porque ya sabían lo que necesitaba un cosmonauta para sobrevivir a un vuelo. Tereskova partió en 1963. La extendida creencia de que se requerían duras pruebas de resistencia demostró al mundo que la mujer también podía acceder al espacio. El vuelo de Tereskova marcó el final de un entrenamiento que recalcaba la preparación física y marcó el comienzo de una nueva era que ponía el acento en el uso de simuladores y maquetas. Los soviéticos apuntaban a la Luna y a vuelos más largos. Para ser entrenado en este tipo de misiones complejas que implicarían maniobrar en el espacio, vuelos de larga duración y acoplamientos con otras naves, había que actualizar las instalaciones existentes. Las fuerzas aéreas soviéticas asumieron el centro de entrenamiento de la Ciudad de las Estrellas, apartando al personal médico. Lo convirtieron en una unidad militar diferente. No eran meros paracaidistas lanzados desde un cañón para sobrevivir e impresionar a los americanos y al mundo. Ahora serían parte de un equipo que construiría naves para la explotación del espacio. La Ciudad de las Estrellas era famosa por su duro entrenamiento físico con cámaras de aislamiento, centrifugadoras y giros a gran velocidad. Pero ahora la ingravidez y los mareos ya no eran peligrosos. Los cosmonautas pasaron de ser pasajeros a pilotos y requerían una mayor preparación. Irónicamente, una de sus primeras fuentes de información vino de su rival en el espacio, los Estados Unidos. La NASA les aventajaba. Habían hecho muchas pruebas que los rusos no podían ni imaginar. Los métodos de entrenamiento y los simuladores de la NASA eran de dominio público. Los rusos solicitaron información y recibieron fotos y diagramas que adaptaron a sus propósitos para capacitar mejor a sus tripulaciones y conseguir un entrenamiento más eficaz.
La ciudad de las estrellas llevaba la formación de cosmonautas a un nuevo nivel de competencia técnica, pero continuaba el problema de lo desconocido. El desastre y la muerte atacaban la vulnerabilidad de un programa espacial con gente entrenada en tierra para una misión en el espacio exterior. En 1964 el programa soviético se centraba en la llegada a la Luna, una nueva competición con los Estados Unidos. La clave del éxito era entrenar a los cosmonautas para abandonar la cápsula y pasear por el espacio. Para lograr esta hazaña, los ingenieros desarrollaron un traje presurizado y lo probaron durante un año. El cosmonauta Alexei Leonov fue elegido para dar el primer paseo espacial en marzo de 1965. Lo prepararon para la experiencia sometiéndolo a todo tipo de entrenamientos físicos. Le hicieron aprender a nadar y bucear. Lo sometieron a la gravedad con el mono puesto y quitado. Y lo metieron en la cámara dejándolo sin aire. El único modo de probar el mono presurizado y la viabilidad de un paseo espacial era haciéndolo. En tierra, nada le había preparado para lo que estaba a punto de ocurrir en el espacio, porque el mono reaccionó de forma diferente a como lo había hecho en tierra. El traje espacial se puso rígido como un globo. Nadie pensó que eso podía ocurrir. Fue por la combinación de falta de presión y la ausencia de gravedad. De hecho, se hinchó tanto que se le salieron los dedos de los guantes. Sus manos no podían sujetarlos. El cosmonauta no podía volver a la cámara estanca. Leonov bajó la presión del interior del mono en casi un 200%, abriendo un cierre especial, una rápida improvisación que le salvó la vida. Leonov sobrevivió, pero su experiencia transformó el entrenamiento en la ciudad de las estrellas. A partir de ese momento, se diseñaron entornos más realistas en los que se pudieran ensayar las misiones espaciales. Para conseguirlo, empezaron a entrenar en el agua. Era imposible recrear el entorno del espacio en tierra. Los paseos espaciales se podían simular en tanques submarinos, lo que se convirtió en práctica común desde mediados de los 60. Los paseos espaciales se practicaban en piscinas o tanques de flotación. Contenían 5 millones de litros de agua en 10 metros de profundidad. Con monos espaciales llenos de aire y con pesos acoplados, los cosmonautas practicaron maniobras, desde poner tornillos a entrar y salir de la cápsula. Y se sigue usando hoy en día. Estos tanques servían de entrenamiento porque una persona de 75 kilos se podía poner un mono de 50 kilos, meterse en la piscina y moverse como si estuviera en un entorno de ingravidez. Los ayudantes acoplaban pesos en diferentes puntos del traje y seguían flotando. No tenían que colgarse de un tirador o quedarse en una plataforma. Con ello conseguían que su cuerpo reaccionara igual que si estuviera sometido a gravedad cero. Solo hace falta un entorno que haga pensar en las reacciones cuando se ejerce una fuerza o se mueve una masa. Junto a los tanques de flotación comenzaron a incorporar simuladores de vuelo y maquetas de naves espaciales. Aprendimos mucho de los simuladores. La preparación física siempre es importante. Tienes que estar en forma o es imposible viajar al espacio. Pero los simuladores supusieron un nuevo grado de confianza. Utilizar simuladores fue la primera gran innovación en la preparación de vuelos espaciales. Todos estuvieron de acuerdo y no hay duda de que marcaron la diferencia. Imitaban las funciones de una nave real. Si pulsaban un interruptor que bajaba las luces y hacía descender la presión del aire, la nave reaccionaba de la misma forma. Eso les permitía ensayar todas las posibilidades de un vuelo espacial, y no solo cuando todo iba bien. Era mucho más importante en situaciones de emergencia. Simuladores y maquetas mejoraron el entrenamiento de los cosmonautas, pero no les hizo ganar la carrera a la Luna.
triunfó la tecnología. Después de que los americanos se posaran en la superficie de la Luna en 1969, los soviéticos se centraron en un nuevo objetivo, los vuelos espaciales de larga duración. Los cosmonautas se prepararon para la larga expedición con un riguroso entrenamiento. En junio de 1970, Nikolayev y Sevostaniov permanecieron en el espacio un tiempo récord de 18 días. Regresaron completamente agotados. Después de eso decidimos hacer la estación espacial. Podía ser el futuro de un vuelo espacial tripulado con instalaciones de entrenamiento a bordo y con capacidad para que un hombre estuviera destacado en el espacio. Los 18 días de ingravidez les provocaron problemas. Los sistemas óseo y muscular se debilitaron hasta un 40%. Los cosmonautas perdieron tanta agua que acabaron deshidratados. Perdieron masa muscular en las piernas. Los diseñadores soviéticos se dieron cuenta de que necesitaban entrenar en el espacio. Hacía falta una nave mucho mayor, una estación espacial. Desarrollaron la Salyut, una estación espacial de 3 cámaras, la primera de la historia. No hay dos misiones iguales, pero las más peligrosas suelen ser las primeras, porque es donde se prueban las nuevas maniobras, como el primer hombre en el espacio o el primer paseo espacial. Y desgraciadamente también nuestra estación espacial. Solo se sabe lo que va a pasar después de que haya ocurrido, y siempre es demasiado tarde. El entrenamiento era como una armadura que pretendía proteger a los cosmonautas de los peligros del espacio. Pero por muy gruesa que sea la armadura, siempre hay zonas vulnerables. Y quedó patente en el caso de la estación espacial. Destacar una tripulación en este tipo de entorno obligó a dar un cambio radical en los entrenamientos. Había que invertir más tiempo en aprender a vivir en el espacio. No se trataba solo de comer a través de los tubos mientras se estaba atado. Tenían que aprender a ejercitarse, a seguir una dieta. Había una gran cantidad de trabajo fisiológico y psicológico por hacer. La primera misión de una estación espacial resultaría desastrosa. En junio de 1971, los cosmonautas Volkov, Dobrovolsky y Patsayev, 3 pilotos de las fuerzas aéreas, tripularon la nave que les llevaría a la estación espacial Salyut. La misión duraría un mes. Solo eran un equipo de apoyo. Se habían entrenado individualmente, pero no como equipo, y fueron elegidos finalmente después de que una primera tripulación enfermara días antes del despegue. La cápsula solo podía albergar a 2 cosmonautas, pero la misión requería 3. Para que cupiera un tercer hombre, se decidió descartar los trajes presurizados, una decisión muy arriesgada si la cápsula perdía presión. El lanzamiento fue perfecto. 3 días después, la cápsula se acopló con la estación espacial, una maniobra practicada en el simulador. Pero la misión tuvo problemas. Se originó un pequeño incendio a bordo, el equipo se averió y se perdieron los nervios. El control en tierra les ordenó regresar una semana antes. La tripulación no sabía hacer frente a la situación y el equipo seguía fallando. Había grandes conflictos personales. A pesar de los problemas, la tripulación completó su misión convirtiéndose en la primera en acoplarse y permanecer a bordo de una estación espacial. Pero los problemas comenzaron durante la reentrada. Los controladores de tierra perdieron el contacto con la tripulación, quizá por la rotura de una antena. Sin embargo, la cápsula regresó sana y salva. El equipo de recuperación descubrió la verdadera razón de la pérdida de comunicaciones. Cuando abrieron la cápsula, los tripulantes habían muerto. Habían muerto de embolia. Una válvula del módulo orbital Soyuz se había abierto antes de tiempo, cuando aún seguían en el espacio, después de que se deshicieran del módulo de reentrada. Se quedaron sin aire. La nave se despresurizó y la tripulación murió en 30 segundos. No pudieron encontrar la válvula o la manilla para cerrarla, porque estaba oculta detrás de uno de los asientos y se suponía que no tenía que estar operativa. Tras
Tras la muerte de los 3 astronautas, la ciudad de las estrellas se centró aún más en la preparación de sus hombres. Continuó la formación individual, pero se implantaron nuevos ejercicios centrados en el trabajo en equipo, en tierra y agua, para simular situaciones de emergencia. La estepa siberiana era el mejor campo de entrenamiento. Las tripulaciones debían pasar 3 días y 2 noches en la costa del mar Ártico con temperaturas de 40 grados bajo cero y un viento gélido. Se analizaban sus comportamientos, quién daba las órdenes y quién las cumplía, mientras construían el refugio, hacían fuego y preparaban la comida. La capacidad de trabajo en equipo y la resistencia a las duras condiciones fueron la clave de la elección de futuras tripulaciones. Los instructores juraron que las muertes de los primeros cosmonautas no serían en vano. Ninguno más moriría en el espacio. Pero la ciudad de las estrellas se enfrentaba a otra gran amenaza, para la que ningún cosmonauta estaría preparado. 28 años después de que comenzaran los primeros entrenamientos, cayó la Unión Soviética. La ciudad de las estrellas y el programa espacial se vieron arrastrados al abismo. La ciudad de las estrellas, sede del programa espacial ruso, seguía adelante con los entrenamientos de las misiones, tanto en tierra como en el espacio. La dureza de la gravedad cero durante las expediciones largas requería que los cosmonautas se entrenaran a bordo de estaciones espaciales para mantener la resistencia ósea y muscular. Mientras alcanzaban nuevas cotas, en tierra ocurrían grandes cambios. El antiguo lugar secreto de la exploración espacial soviética hizo algo inconcebible. Invitó a astronautas americanos a su programa de entrenamiento. En 1972, los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado por el que comenzaban a trabajar en una empresa conjunta llamada Misión Apolo-Soyuz. Los americanos visitaban por primera vez la ciudad de las estrellas. Fue un gran problema. Eran unas instalaciones secretas, así que construyeron un hotel para los astronautas americanos. Y al darse cuenta de que la Apolo-Soyuz sería un solo vuelo, comenzaron a buscar otros socios internacionales. El programa Apolo-Soyuz logró reunir a americanos y rusos en el espacio. También marcó el comienzo de una nueva era en la que otros países empezaron a entrenarse en la ciudad de las estrellas. A la larga habría astronautas franceses y un científico inglés. Había bloques de apartamentos construidos para los miembros de la tripulación que servirían para alojar a los invitados de otras organizaciones. Fue un momento de gran expansión. El entrenamiento tendría que superar otro obstáculo: cómo formar equipos con gente de otros países. Ya había resultado difícil con tripulaciones rusas y ahora tenían que hacerlo con diferentes culturas y nacionalidades. Tuvimos que olvidar que éramos individuos y concentrarnos en trabajar en equipo. Nos centramos en lo que nos unía y no en lo que nos separaba. Para los americanos el entrenamiento significó largas horas de trabajo. Antes de aclimatarse al espacio debían acostumbrarse a una nueva cultura y sistema. Se nos hacía eterno. Pasábamos entre 4 y 6 horas dando clases de ruso y otras 2 o 4 horas de sistemas técnicos. Había que estudiar por las noches. Era muy duro. Pasar de astronauta a cosmonauta era un reto. Las dificultades se agravaron por las diferencias de la concepción del entrenamiento de rusos y americanos. Los americanos se sometieron a todo tipo de pruebas médicas que consideraban innecesarias. Los médicos les pedían que se hicieran ciertas pruebas, pero los americanos se negaban. La diferencia de la ciudad de las estrellas con respecto a la NASA era que tenía todas las características de una organización militar. El estricto enfoque militar de la ciudad de las estrellas dificultaba el entrenamiento a los americanos en tierra y en el espacio. El programa americano se basaba en enseñar a pilotar, pero los rusos querían pasear. Un astronauta americano tenía lo que creía que era una relación cordial con su comandante ruso en tierra. Cuando fueron lanzados al espacio, todo cambió. Los comandantes rusos ejercían su poder y exigían que todo se hiciera a su manera.
En un determinado momento llegaban a bofetear a sus pasajeros, americanos o franceses, daba igual. Al comienzo de la tercera década de entrenamientos, la Ciudad de las Estrellas había preparado a más de 100 hombres y mujeres de 17 países. El programa pionero en los desconocidos peligros del espacio, bajo la dirección de preparadores físicos y médicos, evolucionó hacia un entrenamiento técnico con maquetas y simuladores. Y finalmente a la complejidad de la preparación de las tripulaciones de culturas diferentes para trabajar juntas durante varios meses seguidos. Pero el mayor reto fue la caída de la Unión Soviética en 1989. Los problemas económicos de Rusia arruinaron la Ciudad de las Estrellas y todas las instituciones técnicas de la Unión Soviética. No había dinero. El rublo se devaluó docenas de veces. Desde principios de los 90, la dirección de la Ciudad de las Estrellas se ha visto obligada a aceptar a todo aquel dispuesto a pagar. El gobierno ruso ha tenido que aceptar la llegada de astronautas americanos para hacer dinero. La crisis económica rusa transformó la Ciudad de las Estrellas. Su programa de entrenamiento se convirtió en un activo en venta o alquiler. Igual que la Estación Espacial Mir, el gran proyecto de la era soviética. La Ciudad de las Estrellas se asoció por necesidad con el centro Johnson de la NASA, entrenando astronautas para visitar la Mir. Cualquiera podía apuntarse a un programa de entrenamiento si pagaba los $5.000 por semana para ser torturado por médicos e instructores rusos. Una vuelta de 10 minutos en la centrifugadora costaba $1.000. Y había aventuras más caras en venta. Un millonario americano llamado Dennis Tito pagó $20 millones por orbitar la Tierra con cosmonautas en el año 2001. Con innovación y esfuerzo, la Ciudad de las Estrellas está sobreviviendo a la nueva realidad de la era poscomunista. Pero la ciudad, famosa en su día por ser la primera comunidad dedicada a la exploración del espacio exterior, puede pasar a la historia. Los cosmonautas aún entrenan aquí, pero los esfuerzos que promovieron la medicina espacial, las cámaras de aislamiento, las pruebas de ingravidez y los rigores de la preparación física y mental los respaldan. Han adquirido un gran nivel y aunque parezca crudo para los estándares occidentales, han preparado a sus cosmonautas para el estrés de la vida en el espacio. Han aprendido lo que se debe hacer en estancias prolongadas, donde permanecen 6 meses encerrados en cámaras orbitando la Tierra. Continuaremos explorando las estrellas. Eso es lo que hemos venido a hacer y encontraremos un modo de hacerlo en la Ciudad de las Estrellas. Forma parte de nosotros mismos. El futuro del entrenamiento de los cosmonautas dependerá de las nuevas misiones de los diseñadores rusos. Si permanecen fieles a los pioneros, colonizarán otros planetas. Y si tal es el caso, el siguiente capítulo será preparar a familias enteras para expediciones al espacio exterior.